punto. Vamos ahora a charlar ya con nuestros primeros entrevistados que ustedes lo veían en la previa. Nuestro gran amigo Pablo Lasati, CEO de Insider Finance. Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Placer. Bien acá. Gracias, gracias por venir al piso. Y Mariano Ortiz Villafañe, que es el Chief Economist de Aldazábal y compañía, una de las ALICs más tradicionales del mercado local. ¿Qué tal, Mariano? Un gusto. Hola, Bienvenido. Pablo, ¿cómo andás? Primera Gracias. visita, ¿no? En Hora Primera Play. visita, sí, sí. Espectacular. Muy contento de estar acá. Bueno, ya hice la introducción, ya está, me cansé de hablar. Ahora los escucho a ustedes. Mira, el comentario del vocero me pareció rarísimo, sobre todo con que el gobierno viene siendo muy cuidadoso en no dar este tipo de números, y si no lo da el ministro o el equipo económico, que salga del vocero presidencial recién llegado, nada, suena raro que sea algo coordinado, ¿no es cierto? Claro, más parecido a lo que decía recién Pablo, una claro, charla de café donde tirás un número tipo sí. charla de quincho, como decíamos en ámbito. El gobierno me da la impresión que está tratando de hacer un esfuerzo para setear la agenda, enfocándose en las reformas que viene implementando y en las que quiere seguir implementando, y esto me parece que desvía un poquito la atención del público en general. De repente ¿no es estamos cierto? en este programa Sí. hablando del valor del dólar por Sí. una declaración Cuando de un no era un funcionario, tema. cuando teníamos que estar hablando de otra cosa. No era un tema. Y no perdamos de vista, ahora en menos de 2 meses tenemos la presentación del presupuesto del año 2027, que eso va a incluir un escenario macro que construye el equipo económico, obviamente con un dólar promedio para el año que viene, pero una referencia también de cuánto va a terminar el dólar este año. Yo no me imagino que el proyecto de presupuesto venga con un dólar a 1.800 para fin de este año. Pero bueno, Sí, veremos. claro, en general los gobiernos, este gobierno ha sido muy austero en su pronóstico del tipo de cambio, ¿no? Sí. Nunca te proyecta un tipo de cambio demasiado alto, no creo Seguro. que lo haga incluso para el año que viene. Seguro. Y con el tema del petróleo, lo que tenemos de este nuevo salto desde el quiebre de la tregua entre Estados Unidos e Irán, a mí me da la sensación que el mercado siente que esta vez puede llegar a ser algo más temporario, que se pueda revertir más rápido. Digamos, lo digo pensando que el impacto que tuvo en las acciones globales fue mucho más acotado que lo que fue el inicio de la guerra, a principio de marzo, que tuvimos un ajuste de expectativas ahí. Bueno, y el golpeó mercado las se acciones. movió en los últimos días ya no por el petróleo, sino por los semiconductores. Claro, o sea, el driver fue otro. Tuvimos el petróleo que pasó en 2 semanas de 70 a 100. creo que tocó a 100, y el impacto fue mucho más acotado que en principio de marzo, cuando tuvimos la primera subida del precio del petróleo. En lo que decía Pablo de la inflación, es un tema obvio a tener en cuenta, a tener bien presente. Tenemos el hecho de que tenemos a YPF como gran absorbedor o amortiguador del traslado de ese precio internacional a los combustibles locales. Acuérdense que hace ya varios meses, cuando fue la primera gran suba del petróleo, YPF anunció que iba a amortiguar el traslado a precios y tuvo El unos famoso pequeños micropricing, ¿no? micropricing, y te ayudo a vos, YPF te ayuda a vos, después vos ayudás a YPF. Entonces no terminó trasladando a los precios de los combustibles en el surtidor toda la suba del petróleo de afuera. Vos vas a otros países como Estados Unidos, donde el mercado de combustible está mucho más atomizado y una competencia mucho más intensa. En una semana desde un salto fuera del petróleo ya lo tenés en los surtidores, la suba casi completa de ese precio. Bueno, hubo un tema, ¿no?, relacionado al petróleo, justamente, y me parece que eso sí le pega al mercado, que es la tasa de interés en Estados Unidos, ¿no? La tasa, no la de la Fed, que digamos la última no hubo cambios, probablemente no haya cambios de la tasa de la Fed hasta fin de año, que es la tasa corta, pero la tasa larga, la tasa de los bonos a 10 años, que es la de referencia del mercado, se fue a 4,70. Creo que ese sí es un tema, ¿no?, para el que mira inversiones globales, que dice, che, a ver qué acción compro, si compro un ETF del Standard Poor's 500 o incluso un bono argentino. Bueno, ya hay un bono americano que me está rindiendo casi 5% sin riesgo. Seguro. O sea, eso para el que es un inversor mediano, relativamente conservador, y le tengo que ganar a esa tasa, ¿no? Seguro. En ese sentido, la suba del precio del petróleo, el otro de los canales donde nos pega, digamos, muy fuerte, viene por ese lado. Claro. Acuérdense que tenemos un cambio en la dirección de la Fed, el nuevo presidente que está hace poco al mando, y el mercado pasó, con el inicio de la guerra, pasó de pricear bajas de tasa para este año a pricear
subas ya de hace varias semanas, meses. Y entonces está muy enfocado en las presiones inflacionarias, la inflación en Estados Unidos, para ver cuánta presión le pone eso a la Fed para llegar a subir las tasas este año. La próxima reunión de la Fed es la semana que viene. El mercado pricea menos de 30% de probabilidades de que suba la tasa la semana que viene, pero en general el pricing de los futuros de ahora es que vaya a haber una suba de 25 basis Yo creo hasta que fin de año. Este nuevo titular de la Fed, Kevin Walsh, viste que llegó y dijo, no, voy a nombrar una serie de comités para empezar a mirar de otra forma la evolución de la economía, los precios, la tecnología. Bueno, hasta que forme el comité, se pongan a investigar. Yo creo que eso le va a dar, para mí, no soy un experto ni hablé con Kevin Walsh, pero me parece que está ganando tiempo. Está diciendo, tengamos el comité, viste, cuando son los comités nunca se resuelve nada. Sí. No quiere apresurar una suba de tasas. Me da la sensación, sí. Tengamos el comité que investiguen y en 3-4 meses vemos dónde estamos parados. Sí, el mercado invirtió mucho tiempo en tratar de predecir cuál iba a ser la reacción de la Fed con la nueva dirección, ¿no es cierto? Y una de las cosas que Walsh criticaba desde antes era esto del forward guidance de la Fed, de cómo dar señales hacia adelante, de cómo podía ser la trayectoria de la tasa de interés para adelante. Eso es algo que él era bastante crítico. Y entonces en su primer reunión, que fue la anterior a la que viene la semana que viene, una de las cosas que hizo fue reducirse lo que se dice un poco, lo que se dice hacia adelante, y enfocarse en los datos y en qué está sucediendo la economía en este momento, y hablar por los movimientos de tasas de la Fed. Y el mercado leyó algunas frases de él diciendo que reforzando el objetivo de baja de inflación, o de volver la inflación al objetivo de la Fed, que es de 2% anual, como un tono, digamos, hawkish para la Fed, como que está más preocupado por bajar la inflación que por mantener el crecimiento. Entonces, esta suba del petróleo a 100, que mete presión a los precios de Estados Unidos, porque se traslada muy rápido a los combustibles y al resto del sistema económico. Y a Trump también lo complica, ¿no? Lo complica porque vienen las elecciones. No es lo que no es el mejor escenario para Trump. Y los iraníes lo saben, y los hutíes lo saben. Por eso siguen, ¿no? bombardeando y siguen complicando el tránsito en el estrecho de Hormuz, porque saben que a Trump esto le molesta. O sea, sin mucho le genera mucho ruido. No, yo creo que el Trump previo a la guerra tenía en la cabeza una guerra completamente distinta de la que terminó siendo, y con tan poquitos meses a las elecciones, y el impacto que tuvo en la opinión pública americana esto de volver una guerra sin un final claro y sin objetivos claros cumplidos. Es un problema que todo el Partido Republicano está sufriendo, y hay algunas alas del partido que le están metiendo presión a Trump, como diciendo, esto no puede seguir así porque nos van a arrasar en las elecciones. Sí, ahí preguntan, digamos, ¿invertiría esos dólares en bonos argentinos? ¿Dónde hay que invertirlos? Porque ahí realmente no hay limitaciones. Uno hasta puede invertir los dólares del colchón o no del colchón, no importa, hasta en bonos americanos. Hoy el espectro es enorme. Sí, en el mercado de capitales hay opciones para todos los perfiles de riesgo, para todos los tipos de clientes, para todos los horizontes, para todos los perfiles de apetito por el riesgo. Así que es cuestión de sentarse y ver las opciones y elegir una que se adapte al plan que uno tiene, a las preferencias, y opciones ahí de sobra. Yo creo que ahí el gobierno viene trabajando en dos canales, digamos, paralelos para tratar de promover esta entrada, el ingreso al sistema de los dólares. Una es la de base, digamos, que es el tema de la estabilización macroeconómica, ¿no es cierto? Poner la política económica en un sendero mucho más estable, sostenible, predecible, te reduce el riesgo de crisis disruptivas que terminen golpeando a los ahorros, como Argentina tuvo varias en el pasado. Por ese camino, va trabajando, va a tener que seguir trabajando, y es un proceso gradual. Hay que trabajar de sobre mucha gente que está chateando en este momento. Ustedes no lo pueden ver, pero yo sí. En ese caso, como te decía, yo creo que va a ser un proceso que va a durar años, recomponer la confianza hasta los más incrédulos. Total.
Y la otra traba que había para que esos dólares se reintegraran al sistema era la parte impositiva de muchos de esos dólares que están escondidos no solo para cuidarlo del gobierno, sino porque no están declarados y nada, en otro momento hay un temor de que eso generaba problemas con la FIP, ¿no es cierto?, con ARCA. Entonces, por ese lado, el gobierno lo que hizo fue aprobar a fin de año y implementó a principio de este año la ley de inocencia fiscal, que yo creo que tenía unas expectativas mucho más altas de lo que iba a ser el impacto y el efecto de la gente trayendo dólares al sistema, que no cumplió, me parece, las expectativas que había en ese momento, y por eso el anuncio de esta semana de Caputo de las reformas que se van a implementar a esa ley, algunos retoques para, frente a algunas inquietudes que había de asesores tributaristas y contadores, de cómo se podían ajustar algunos temas de esa ley para dar más tranquilidad. Puede ser que para algunos sirva. Yo sí. creo que es una tarea más de largo plazo que hay que machacar mucho, ¿no? Sí, son los dos temas. Hay algunos que la parte esta de los impuestos es una traba relevante, obvio. que no tendría problema estar invertido, pero tiene miedo de que si saca los dólares que tiene afuera, haya un problema de tipo con la FIP, ¿no es cierto? Por otro lado, el que piensa que por ahí comprar bonos en dólares es riesgoso, vos podés quedar dolarizado y comprarte un CDR, comprar 100%. un ETF del S&P 500, o sea, un índice de Estados Unidos, bonos americanos te podés comprar. Hoy ya no hay limitaciones como antes geográficas en el mercado local. A diferencia de otros programas de blanqueo y otras oportunidades que requerían que vos esa plata la pusieras, se la prestaras al gobierno, compraras un bono del gobierno y quedara frisada ahí por un cierto número de tiempo. O que compraras bono del gobierno para no pagar la multa. Claro, esto no tiene esos componentes el programa o sea, básicamente es ingresarlo al sistema y de vuelta volvemos a un caso de alguien que tiene todo en regla, decidir o sea, analizar su perfil de inversor, su apetito por el riesgo, su horizonte de inversión y en base a eso elegir los instrumentos que mejor se adaptan o la cartera que mejor se adapta a esas preferencias, ¿no es cierto? Y puede no incluir 0% de deuda del gobierno, ¿no es cierto? Renta variable, acciones, renta variable afuera, acciones de Apple, sacar o sea, los lo que del quieras. colchón no es sinónimo de le presto la plata al gobierno, entonces me pueden defoltear. Concretos. Seguro. Y el mensaje es que esto que decíamos, que poner la plata a trabajar no necesariamente implica dársela al gobierno y comprar un bono del Tesoro argentino. Este es un cambio, ¿no?, que hubo con este gobierno, con este blanqueo, y esta etapa ahora que se quiere hacer, donde no sé, por suerte hoy tenemos cuentas fiscales que cierran un poco más. Hay otros problemas con la economía, no es que nos desentendemos. Hay muchos que dicen, sí, pero este modelo está generando recesión, no hay consumo. Ese es un tema a tratar, no es que lo estamos ignorando, pero si algo generó este gobierno bueno, es que bajó mucho la dependencia del financiamiento, digamos, del sector público. O sea, el gobierno tiene superávit, no necesita que todo el tiempo le estén comprando bonos. Sí, la prueba está que la vuelta al mercado internacional, la última emisión internacional que hizo el gobierno, Argentina, fue en 2018, y ya el gobierno actual está hace 2 años y medio y todavía se demora esa vuelta al mercado. Sin superávit hubiera sido imposible. Imposible, y sin estabilizar la macro, dando las condiciones para que también se puedan endeudar localmente, hubiera sido imposible también. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de ayer de Neuquén, que salió al mercado a buscar 500 millones de dólares y la verdad que salió con una tasa buena. 7 y pico, ¿no? Sí, salió 7.75 me parece, ¿no? Sí, 7.65. Claro. Sí. Abajo de 8, básicamente. Sí, abajo del del 8. Es un bono no garantizado porque Neuquén tenía uno que rendía menos, pero con garantía de regalías. El 20, no, es el de Chubut, con garantías de regalías. Este no garantizado. No, así eso está bueno porque si ya están saliendo en las provincias, están marcando la tasa, eso es bueno para el gobierno porque en algún momento va a tener que salir. Estás hablando de Neuquén, que es la niña mimada. Exacto. Igual que la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires y Neuquén sería el tope de gama, ¿no? Para un bono provincial. Cava es tope de gama, o sea, el riesgo más bajo. Que es está como... el 7 y pico, un bono de la ciudad. Sí, y largos. Pero desde las elecciones para acá emitieron Córdoba, emitieron Santa Fe, que son créditos buenos, no son Cava,
pero son provincias que tienen las cuentas relativamente ordenadas, un colchón de liquidez. Esas son opciones que nosotros las vemos buenas como para diversificar y no tener, si uno quiere tener bonos, renta fija. Vos decís que es mejor un bono provincial que rinde menos, como la ciudad, que un bono soberano del gobierno nacional que rinde por ahí 2 puntos más. O sea, el mercado lo tiene rindiendo menos porque lo considera una opción más segura. Lógico, sí. Y la es, porque la ciudad nunca defaultió. Sí, sí. Y Santa Fe tampoco, porque tiene un historial más corto de emisiones, pero tampoco. Pero más allá de la calidad del crédito, como desde una perspectiva de diversificar una cartera, suma tener un crédito distinto, ¿no es cierto? Claro, claro. Emitieron Córdoba, emitieron Santa Fe, emitió Cava, llegó a emitir Entre Ríos, que era una provincia que no tiene un historial tan grande crediticio. Y estas emisiones, la de Neuquén de ahora, son dólares que van a entrar. Son Igual dólares que van a entrar. Otra energética que colocó ayer 400 millones, PCR, Petroquímica Comodoro Rivadavia, sí. Son 400 millones, 400 o sea, 400 millones. Más 500 son casi 900 millones, Sí. que son divisas que van a ingresar al mercado local en los próximos 60, 90 días. Sí, no tienen un cronograma, una obligación de ingresarlas en un plazo determinado. En el caso de PCR, las van a ir ingresando para las inversiones que planean hacer. Neuquén también, una parte es para obra pública, inversión en rutas, infraestructura, y otra parte va a ser para pagar deuda que ya tienen. Entonces esa porción no va a entrar, se va a usar para pagar. Son dólares que no salen. Evitan una salida posterior, claro. Mariano. En línea un poco con lo que comentaba Pablo, para pesos mediano o largo plazo, si bien los duales estos SER Tamar, en la pata SER está rindiendo menos que los bonos puros SER, para mí vale la pena pagar esa diferencia para tener la cobertura doble de Tamar para el escenario de se estabiliza la macro y vamos a un escenario de tasas reales positivas. Ahí la pata Tamar va a tener un valor interesante. Y obviamente año electoral para el que quiere mantenerse dolarizado, como para agregar también un poco para diversificar esto que ya hablamos de los provinciales, que hay algunas provincias con créditos buenos que te ayudan a diversificar, y obviamente las obligaciones negociables, bonos corporativos. Hay empresas, sobre todo del sector de oil and gas, que son créditos súper sólidos, un riesgo percibido mucho más chico que el de Argentina. Estoy pensando en Vista, Panamérica, Antec Petrol, con rendimientos interesantes en dólares, ¿no es cierto? Bueno, y algo que se habla muy poco y ya cerramos, me parece que ustedes tienen que hacer docencia, la SALIC, los analistas de inversión, los que dan consejos. El tema de la caución bursátil, la posibilidad de tomar préstamos a través del mercado bursátil a tasas súper bajas, en pesos, y prácticamente tasas regaladas en dólares. Viste que se habla, no, la tasa está carísima, es imposible. Ahora, vos te sofisticás un cachitito, tenés una LIC, tenés algún activo invertido, y contra ese activo vos podés conseguir un préstamo en pesos y en dólares hiper barato. Yo creo que la mayoría de gente no lo está aprovechando. La tasa de caución en dólares está entre 1 y 2%. Por eso, o sea, vos te podés comprar algo, no sé, hay gente que se compra un departamento, conozco casos, o te compras un auto, y si no quiero usar plata en efectivo, prefiero invertir esta plata, comprarme un bono en dólares, comprarme acciones norteamericanas, usarla como garantía y que me presten, ¿no? Al 1,5 y me compro el auto. Después, bueno, si la tasa sube mucho, la vas a cancelar. Seguro, el mercado de capitales en ese sentido brinda un abanico de herramientas que es mucho más variado y se ajusta a mucho más perfiles que lo que te puede ofrecer un banco en ese sentido. Y tenemos casos, ponele, de clientes que tienen una inversión, un activo en el mercado de capitales y tiene alguna necesidad transitoria de liquidez y no tiene que vender esos activos, sino los puedes usar para tomar caución, cubrir esa ventana de necesidad de fondos y después repagarla sin tener que desarmar la inversión, ¿no es cierto? ¿Por qué está tan baja la tasa en dólares? Porque sobran dólares, que no hay donde aplicarlos hoy. Parece mentira, pero bueno, un poco el tema de sobran dólares es una realidad en el sistema financiero. Sí, y también eso lo ves reflejado en el canje entre los dólares locales y los dólares exterior, que tenés el canje ahora en 4%, digamos. O sea, entrar plata, te pagan por entrar plata. 4% por traer dólares de afuera. ¿Por qué pasa eso?
por la sobreabundancia de dólares en el sistema financiero local y nada, no tienen dónde colocarse, entonces todos los rendimientos están más deprimidos. O sea, acá. si vos necesitas traer plata argentina en una cuenta en el exterior, te van a pagar. 4%. Es Argentina año verde eso, ¿no? Sí, Sí. sí. No, nunca se dio una cosa así tan No, fuerte. o sea, hay momentos en otros momentos por razones diferentes, gente desesperada por sacar la plata, entonces sacar la plata paga, traerla nadie la quería traer. En este momento es más por razones un poco diferentes de una sobreabundancia de dólares en el circuito local. Claro. Pablo, Mariano, un placer, la verdad que muy buena charla, le dimos bastante largo, pero bueno, hubo buen intercambio, se prendió mucho el chat, estuvo muy interesante, así que mil gracias, repetimos en cualquier momento. Obvio, cuando me inviten vengo. Bienvenidos como siempre Gracias. aquí ahora.